Mientras Bitcoin mantiene el patrón de rango intradiario, confirma una estructura diaria bastante clara que va a tener consecuencias en el medio plazo. Así que en el vídeo de hoy te voy a explicar qué está pasando con Bitcoin, cuál es la noticia tan importante que vamos a ver durante la jornada de hoy y cómo esa noticia puede afectar a los principales mercados. Bueno, antes de empezar con el vídeo voy a insistir en algo que os voy comentando de vez en cuando y hacedme caso que sé de lo que hablo. Ahora habéis hecho compras que seguramente están muy bien, algunos se os habrá revalorizado un poquito, otros estaréis en pequeñas pérdidas. Pues bueno, ahora mismo es el momento ideal para guardar esas criptomonedas que habéis comprado en un ledger. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque luego cuando se multiplique todo por 2, por 3, por 4, por 5 o incluso por más, todos vais a ir corriendo a guardarlo en un ledger, porque es lo que hace prácticamente todo el mundo. Y todo van a ser prisas, nervios y malos hábitos. Además, fijaros que si entráis aquí, podréis comprobar que desde Ledger ya han sacado una billetera que es bastante más cara que todas las demás. Por ejemplo, que el Ledger Nano S Plus, yo tengo un par o tres de estos. ¿Y qué es lo que creéis que va a pasar cuando todo el mercado suba? Que Ledger no va a cobrar más por lo mismo. Hombre, si yo fuera ellos, me aprovecharía que todo el mundo está ganando dinero, pues para subir los precios o incluso para eliminar alguna de las billeteras más baratas, como por ejemplo esta de aquí. Así que, sinceramente, te recomiendo que vayas abajo al primer comentario fijado, entres en mi link de referidos, ya que, pues bueno, para darle todo el dinero a Ledger, pues apoyas al canal de forma indirecta y te compres uno de ellos para guardar las criptomonedas ahora de forma tranquila, relajada y a modo de inversión a largo plazo. Ya no digo que te compres el Ledger Nano X, ni muchísimo menos el Ledger Stacks, pero cómprate un Ledger Nano S Plus, lo tienes allí, te lo guardas y cuando todo haya subido de precio no vas a tener tensión, nervios o miedo por guardar tus criptomonedas en un dispositivo de este tipo, ¿vale? Así que nada, yendo ya a por el calendario económico de la jornada, ya comentamos que hoy la cosa se empezaba a poner seria, no es ni de lejos el día más importante de toda la semana, pero sí que es cierto que hay un acontecimiento concreto que va a generar tensión y es literalmente la rueda de prensa de Jerome Powell que va a tener lugar a las 16:00 UTC+1. Hoy no es el único día que habla de esta semana, pero estaremos todos pendientes de si da algún avance o pista sobre lo que podemos esperar de la estrategia de política monetaria que van a seguir en su próxima reunión el día 22 de marzo. El consenso, como ya hemos ido comentando a lo largo de estas últimas semanas, espera una subida de 25 puntos básicos, pero también es cierto que las probabilidades de 50 puntos básicos han ido incrementando a medida que han ido pasando las semanas. Así que todo el mundo pendiente, punto número 1 de qué dice Jerome Powell, punto número 2 de cómo reacciona el mercado, ahora lo veremos, cómo puede reaccionar, qué podemos esperar, y punto número 3, si esa reacción del mercado tiene algo que ver con esta situación de aquí de los tipos de interés que se descuentan para la próxima política o la próxima reunión, mejor dicho, de política monetaria. Entonces, empezando con las noticias de última hora, fijaros cómo a Tesla no le ha quedado más remedio que abaratar el coste de sus vehículos, concretamente de los modelos más caros, el S y el X. El modelo S pasó de $94.990 a $89.990, que sigue siendo un vehículo increíblemente de alta gama, pero eso representa un descuento del 5%. Pues bien, el modelo X pasó de $109.990 a $99.990, lo que representa una disminución de aproximadamente el 9%. Como veis, sigue abaratando esos vehículos de alta gama, pero siguen siendo precios prácticamente inalcanzables para la mayoría de la población. Recordad que también en enero recortó el precio para sus dos vehículos más vendidos, reduciendo el precio de su modelo Y básico en un 20% y su sedán modelo 3 en un 14%. A finales del año pasado ya comentamos que o Tesla abarataba el precio de sus coches o lo iba a pasar realmente mal. Y bueno, aquí ya tenemos toda la flota de Elon Musk más barata. Nos movemos ya directamente a China, donde el nuevo ministro de Relaciones Exteriores, Qin Gang, dijo que las relaciones con Estados Unidos han dejado un camino racional y advirtió sobre un conflicto si Estados Unidos no pisa el freno. Entonces, haciendo un repaso rápido a estos últimos años, han habido muchas tensiones entre ambos países. Por ejemplo, los aranceles que impuso la administración Trump, ya recordaréis, sobre el 2018, 2017 aproximadamente. Biden también no hace mucho restringió a empresas estadounidenses la posibilidad de trabajar con socios chinos en el sector concretamente de los semiconductores de alta gama. Y más recientemente, todo lo que hemos podido vivir con el tema del globo del espionaje, donde, pues bueno, Estados Unidos acusa directamente a China. Pues
Pues bueno, os voy a leer textualmente lo que ha dicho el ministro chino, y es: si Estados Unidos no pisa el freno, sino que sigue acelerando por el camino equivocado, ninguna cantidad de barreras de protección podrá evitar el descarrilamiento y seguramente habrá conflicto y confrontación. Así que nueva advertencia / amenaza de un ministro chino, en este caso hacia Estados Unidos, que, pues bueno, evidentemente, como podéis suponer, no se va a quedar callado, y veremos si durante el día de hoy o durante esta semana, que hay varias declaraciones, tiene algo que comentar. Vamos a pasar a la última noticia que os quiero comentar, y es que Meta parece estar cerca de anunciar nuevos despidos, que en principio afectarían a miles de trabajadores, según ellos, para convertirse en una empresa más eficiente. Esto básicamente lo traigo como reflexión, y es que no tenemos que ver como que Meta va a pasarlo tan mal que ya está despidiendo a gente, así como Microsoft lo ha hecho y tantas otras empresas. Al final tenéis que tener presente que si tú despides a 10.000 trabajadores en un periodo de bonanza económica, pese a que como empresa realmente estás en tu derecho, puedes tener problemas, sobre todo relacionados con códigos éticos y morales, ¿no? Ya habéis visto tantas y tantas imágenes de trabajadores o extrabajadores manifestándose delante de alguna sucursal, fábrica o empresa, protestando por despidos o recortes. En cambio, si lo haces en un periodo técnicamente de dificultad económica, está totalmente normalizado este tipo de despidos. No digo, evidentemente, que las empresas no estén pasando por un momento delicado. De hecho, hemos visto presentaciones de resultados que no son muy optimistas, pero os puedo asegurar que se aprovechan de esta situación para hacer limpieza. Así que, dejando ya las noticias de última hora, vamos a empezar por el análisis de Bitcoin de última hora, el cual, como puede parecer, está formando una especie de patrón en 4 horas que tiende al alza, ¿no? Formando estos máximos y mínimos crecientes. Si cogemos y un poco miramos y alargamos un par de líneas, pues bueno, se puede ver como que la tendencia pues es más o menos creciente en este sentido. Pero bueno, al final da igual, es lo mismo. Está formando un movimiento de freno bajista y de falta de fuerza, que sinceramente creo que va a aguantar y se va a alargar hasta que vayan saliendo las noticias que vamos a ver durante el día de hoy, mañana, pasado y demás, ¿no? Como actualización del rango, y esto lo veremos mejor en gráfico de 1 hora, fijaros cómo ayer se intentaron varias rupturas durante el día, pero vamos a hacer así, en ningún momento se confirmaron, por lo cual el precio sigue literalmente igual. Veis que, pues bueno, aparte de las rupturas que ya teníamos previo al día de ayer, pues hicimos esta de aquí, donde el precio rompió y rápidamente para adentro, y aquí volvió a romper y rápidamente para adentro. Pues bueno, por eso damos tantos detalles y hacemos tanto hincapié en no solo esperar a la ruptura y al cierre, sino también esperar a la confirmación, ¿no? Fijaros cómo en realidad el movimiento que estamos viendo en términos generales es de canal, ¿vale? Tiene forma de canal. Si cogemos el máximo desde el principio de la caída, desde este punto de aquí, nivel de los 25.200, 25.300, lo unimos al segundo o al primer gran pullback, aquí tenemos un movimiento bajista, hay una especie de acumulación, pero no podemos determinar este movimiento de aquí igual de claro que este movimiento de aquí, creo que estamos de acuerdo, y si los unimos, copiamos y pegamos, lo que podéis comprobar es que uniendo los niveles inferiores tenemos un patrón de canal, ¿vale? Es tan sencillo como esto. Entonces, ¿cuáles son las características que podemos destacar? Vamos a hablar en 2 direcciones. Primero, características generales de un canal, lo vamos a comentar muy rápidamente por encima. Y segundo, características personales o contextuales de este movimiento concreto que estamos viendo. Entonces, en términos generales, los canales pueden alargarse en el tiempo de forma indefinida, ya que mientras se mantengan dentro de las 2 líneas paralelas, la estructura de canal sigue existiendo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, pues bueno, como hemos comentado, tú sabes que la figura de hombro, cabeza, hombro, si esto va tirando, esto ya no es un hombro, cabeza, hombro ni es nada. En cambio, la figura de canal, podemos tal cual levantarnos desde aquí, que esto es un canal, como sin ningún problema el precio puede tocar, y mientras mantengamos ambas líneas paralelas, la de resistencia y la de soporte en este caso, la estructura de canal sigue siendo la misma. El canal es una figura, segunda característica, de reversión, por lo que se espera que cuando se rompa se ataque el inicio de la misma. En este caso, la figura de canal, cuando la rompes, es un canal bajista, lo normal es atacar como target la parte superior. Igual que en un patrón de cuña, cuando lo rompes atacas la parte superior, en un patrón de canal lo mismo. Fijaros si no, podríamos poner miles y miles de ejemplos, pero en este punto de aquí, en gráfico semanal, se rompe el patrón de cuña y ¡pam!, se ataca el inicio del patrón de cuña. Es el target como mínimo de este tipo de figuras. El target mínimo es el inicio de las mismas. A menos, eso sí, que se rompa al revés, en este caso rompiendo la zona de soporte, donde lo que se hace es añadir más presión bajista a la estructura. Y en este punto
Lo hemos comentado muchas veces, podemos venirnos a esta etapa de aquí, cuando Bitcoin estaba llegando en forma de canal a niveles de resistencia. Fijaros qué es lo que hizo. Lo vamos a poner en gráfico de 1 hora, que lo veréis mejor. Por ejemplo, si nos venimos aquí con el gráfico de 1 hora, podéis comprobar que si yo cojo la parte inicial del canal, lo pongo así, copio, pego, pongo la parte superior. ¿Qué es lo que pasó? Lo que pasó es que el precio, o el canal en este caso, se estuvo alargando en el tiempo hasta que se formó una clara ruptura, un claro pullback, se testeó la parte teóricamente de resistencia del canal como soporte y el precio cambió de dirección y siguió con el movimiento impulsivo. Entonces, estas son las dos formas o las dos estructuras con las cuales se puede romper un canal. Entonces, hablando de presión bajista, hablando de movimientos o de cambios de dirección, fijaros cómo realmente, como características propias del canal, estamos añadiendo más presión bajista. ¿Por qué? Pues bueno, porque estamos hablando constantemente de esta ruptura del nivel de los 22.400, ruptura y confirmación que puede dejar atrás el movimiento, pues bueno, de rango intradiario que estamos viendo, pero claro, ahora mismo añadimos un nuevo nivel de resistencia a esta especie de estructura general, y es que la ruptura de los 22.200, 300 que hemos visto, que hemos comentado en gráfico de 1 hora, ¿qué significan? Significan que realmente no solo tenemos los 22.600, que es el anterior gran soporte del que tanto tiempo llevamos hablando como resistencia, no solo tenemos la media móvil de 4 horas, la media móvil de 20 diaria, sino que también tenemos la parte superior del canal. ¿Vale? Entonces se le añade más dificultades a ese posible movimiento alcista o posible desahogo alcista que podríamos ver dentro de esta estructura al romper literalmente una parte intradiaria tan clara como son los 22.200, 22.300. Además, fijaros cómo estamos formando divergencias en MACD. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque en el gráfico seguimos formando máximos y mínimos decrecientes y en cambio en el MACD ya estamos formando mínimos crecientes en este punto de aquí. Pero claro, sabemos perfectamente que este tipo de divergencias se pueden alargar en el tiempo, así que no sería nada raro que el precio pueda formar un nuevo movimiento bajista antes de intentar romper la estructura del canal. Un nuevo movimiento bajista, por ejemplo, lo único que haría es seguir alargando estas divergencias en MACD, previo a poder intentar atacar la parte superior del canal para poder atacar los máximos recientes de todo este movimiento diario. Claro, este movimiento bajista que podríamos esperar, ahora hablaremos de ello y lo relacionaremos con las noticias, ¿qué nos lleva o hacia dónde nos dirige? ¿No? Nos dirige no solo hasta el mínimo anterior, este nivel de aquí, los 21.600, que representan el mínimo anterior, no solo en gráfico de 4 horas y de 1 hora, sino también diario, sino que también representan una zona de soporte realmente importante, como es este nivel horizontal que estáis viendo, los 21.500, 21.600, que ha participado muchas veces como resistencia, aquí lo tenéis, 2, 3, 4, 5, 6 y ha participado varias como soporte, 1 y 2. ¿Vale? Con lo cual, esa estructura que podríamos esperar bajista o en el corto plazo de seguir con el canal, seguir con este movimiento, independientemente de lo que forme, podría levantarse o caer desde estos niveles, me da igual, atacar los mínimos del canal, representando también el mínimo en forma de soporte y el mínimo anterior, seguir alargando esta divergencia en MACD para luego poder buscar una hipotética ruptura alcista en este sentido. Claro, de todos modos, todo este análisis técnico, que está bien, que es pues serio, que es un análisis técnico que podrías hacer en cualquier otra tesitura, se desmonta en el momento en el que Jerome Powell coge, viene hoy y dice algo que sienta bien al mercado. Así que mucho cuidado en este sentido, ya que no es casualidad estar viendo un Bitcoin tan en rango. Esto ya viene alargándose durante varios días, pero tampoco es casualidad que justamente ayer Estados Unidos cierra literalmente entre 0,12% arriba y 0,30% arriba, lo cual es nada y menos. No es casualidad ver a todos los índices europeos literalmente planos, pese a las noticias que han habido en Europa. No es casualidad ver a los índices asiáticos o del mundo en términos generales. Por ejemplo, en Nueva Zelanda el índice, el cierre de ayer fue de 0,06. No es casualidad ver a materias primas, metales y divisas literalmente planos. ¿Por qué se está formando este patrón? Pues bueno, pues porque venimos de movimientos que han sido zarandeados básicamente o en términos generales por perspectivas económicas, perspectivas de tipos de interés, perspectivas en términos generales, y hoy vuelve a hablar Jerome Powell, que es pues la persona que transmite y traslada esas perspectivas, ¿vale? Así que nada, pasando ya, dejando de lado Bitcoin, dejando de lado las criptomonedas, pasando ya al S&P 500, fijaros
como te he dicho, ayer cerramos literalmente planos en el S&P 500. Esto lo podréis ver en el gráfico diario de aquí, ¿no? Pese a que hubo un pequeño abismo de volatilidad en la parte inicial de la sesión, cerramos formando uno de los días menos volátiles de los últimos meses. La situación es realmente favorable, ya que el cambio de tendencia diaria ya se ha formado, ya hemos hablado de ello. Y esto te permite caer, pero con la fractalidad, por así decirlo, de nuestro lado. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que hay situaciones donde, pues, si Bitcoin cae, por ejemplo, la estructura técnica cae, hace que cambien cosas, rompe mínimos, ataca soportes, continúa con un patrón bajista, el patrón de canal que hemos comentado, etcétera, etcétera. En cambio, si el S&P 500 cae, ¿qué es lo que sucede? Si da un movimiento bajista, ¿qué es lo que sucede? Que, como digo, la fractalidad entra en juego. ¿Qué significa fractalidad? Significa que dentro de un movimiento diario donde ya se ha formado un cambio de tendencia, dentro de un movimiento diario donde ya hemos tenido un gran pullback y podemos esperar una gran continuación, por ejemplo, igual que la estructura que vimos en esta etapa de aquí, ¿qué pasará en otras temporalidades? Que se formarán pullbacks y continuaciones, pullbacks y continuaciones, pullbacks y continuaciones. ¿Esto qué implica? Implica que dentro de un movimiento diario alcista, si tú coges y bajas de temporalidad, en gráfico de 4 horas, por ejemplo, podrías ver movimientos de caída. Podrías ver esto, por ejemplo, un impulso, un pullback, un impulso, un pullback, y así sucesivamente. Dentro, eso sí, de una estructura diaria más clara, más impulsiva, con más momentum. Entonces, esto, independientemente de lo que suceda hoy con el mercado, a ver si hay una noticia que pues sienta realmente mal, es posible que esa estructura técnica en la que tenemos ventaja pues también se vea afectada, ¿no? Pero en términos generales, si va todo muy mal, no creo, sinceramente, por ejemplo, que caiga el S&P 500, pues bueno, más de un 2%, ¿no? Entonces, igualmente mantendríamos ese patrón de impulso, pullback y continuación, ¿ok? Entonces, el cambio de tendencia que hemos visto favorecido en Estados Unidos, en bolsa norteamericana, pues realmente favorece a poder tener un poquito más de permisividad a la hora de analizar y a la hora de, pues, fomentar esas caídas que tampoco tienen una implicación técnica realmente negativa. En el caso del oro, como actualización, estamos viendo un agotamiento mucho más claro de la estructura alcista en gráfico diario, por lo que podemos comprobar que el precio lo que hará será atacar la media móvil de 50 de 4 horas, el cual es un nivel, como digo, el oro está en la misma tesitura que el S&P 500. Si el oro ahora cae, pues qué sé yo, un 1% y ataca estos niveles de aquí, la media móvil de 50 de 4 horas, ¿qué es lo que pasará? Pues pasará que un nivel que anteriormente era resistencia, ahora se testea como soporte, entendiendo que el cambio de tendencia en 4 horas es claro, con lo cual el mantener ese punto es clave para poder seguir desarrollando esa estructura diaria alcista, manteniendo un nivel de soporte intradiario, ¿ok? Entonces, en esta situación, en esta tesitura, podemos entender que no es un problema importante que el oro caiga tampoco, igual que tampoco lo es que caiga el S&P 500, porque lo único que haríamos sería confirmar o intentar confirmar ese nivel de anterior resistencia ahora como soporte, del mismo modo que lo confirmamos en todo este movimiento impulsivo de aquí. ¿Qué es lo que se mantiene? La media móvil de 50 de 4 horas. Pues lo mismo. Cambio, si no se mantiene, pues ya está, no hay ningún problema. Y buscaremos lo que os comentaba de doble suelo para entrar en estos niveles de aquí, formando un patrón alcista en un nivel de soporte tan importante como es el nivel mensual, semanal y demás, ¿vale? Para finalizar con el eurodólar, el cual va a estar totalmente sujeto a la volatilidad, ya no del día de hoy, sino literalmente toda la semana, porque ya ayer era el día más tranquilo. Hoy ya empieza Jerome Powell y mañana ya no solo se juntan noticias y comentarios de Christine Lagarde y de Jerome Powell, sino que también hay datos económicos importantes tanto en Europa como en Estados Unidos. Y en este caso tenemos el euro y el dólar, con lo cual va a estar literalmente sujeto a toda esta semana, la volatilidad que se pueda ver toda esta semana. Fijaros que lo que parece que está haciendo es intentar atacar la media móvil de 50 de un día. También dije ayer que no espero que haya mucha volatilidad o mucha dirección clara hasta que vayan saliendo noticias, como por ejemplo durante el día de hoy, pero del mismo modo que hemos comentado en el euro dólar, ahí en el oro, la media móvil de 50 de 4 horas, la media móvil de 50 diaria en el dólar, pues significó una zona de resistencia dinámica en todo este movimiento bajista de aquí. Pues bueno, una vez hicimos un cambio de tendencia y nos pusimos por encima, ya la hemos roto y estamos como intentando atacarla en forma de pullback. Veremos si el precio, pues bueno, veremos si el eurodólar en este caso es capaz de mantenerla o no. Al final lo veo como pronto para poder determinar esa situación, pero lo que está claro es que este mínimo anterior únicamente no es suficiente.
Al final estamos hablando de un nivel mucho más claro, dinámico, que ya está por encima como resistencia. O sea, si el euro-dólar no es capaz de mantener como resistencia este nivel, no será gracias a este mínimo. Será probablemente, pues bueno, gracias a noticias, gracias a lo que sea, ¿no? Pero en este caso, la ruptura, el pullback y la continuación están prácticamente claros. Veremos, como digo, cómo se desarrolla durante las próximas horas, porque también ha ido incrementando la volatilidad durante estos últimos días y estamos ya entrando en la semana decisiva en este sentido, ¿no? Así que nada, voy a dejar el vídeo por aquí. Espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.